¿Cómo les va? Bienvenidos, feliz arranque de este día hábil que parece un lunes, pero que es jueves, digo, porque el feriado en el medio nos desorganiza un poco. Y recibimos, bueno, una comisión que tuvo un fuertísimo contenido desde lo emocional. Se veía inusualmente afectados a los diputados que integran la Comisión de Relaciones Exteriores y de Culto, después de escuchar los testimonios de los familiares de las personas que todavía continúan secuestradas por el grupo terrorista Hamas desde el 7 de octubre, después de lo que fue la avanzada del grupo terrorista a los campamentos, los kibbutz, que están ubicados en la Franja de Gaza. Principalmente ahí hubo muchas víctimas argentinas asesinadas y después secuestradas, porque es el lugar a donde muchos argentinos que piden su salida del territorio argentino para rearmar su vida en Israel, lo hacen justamente en comunidades, lo hemos conversado muchísimo, son unas especies de barrios cerrados, lindante con la frontera, con la zona de mayor, o una de las zonas de mayor conflicto. Y nunca antes el grupo terrorista Hamas había avanzado de esa manera y en esos territorios. Por eso todas las historias y todos los testimonios son tremendos y aberrantes. Recuerdan que muchas de las víctimas, tal como lo estaban recién expresando, estaban en una fiesta electrónica, estaban divirtiéndose, y ahí uno de las células de este grupo terroristas fue directamente a atacar víctimas muy jóvenes. Después algunos de ellos lograron ser liberados, pero todavía pertenece en manos de Hamas la víctima más chica, que es Kafir Vivas, que es este testimonio que también escuchaban recién, que cumplió 1 año en cautiverio y del que además no se sabe absolutamente nada. Sobre el resto de las mujeres, sobre todo por los testimonios de quienes fueron liberadas, se relata que fueron víctimas de todos los vejámenes posibles, torturas psicológicas, violaciones, y bueno, heridas de gravedad por la manera en la que entraron los grupos terroristas a secuestrar a estas personas. Hola Pablito, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te va, Meli? ¿Todo bien? Sí. Impresionante el contenido de los testimonios y también cómo quedaron los diputados, ¿no? Después de escuchar en primera persona estas historias tan tremendas. Sí, un poco lo que decías vos recién, ¿no? Que se los veía en un tono muy emocionado a los diputados, que no es habitual, por lo menos es lo que uno ve tanto en las sesiones como en las comisiones. Y me parece que lo más destacable en lo que tiene que ver, digamos, en la labor de los diputados, no solamente la emoción, sino también algo transversal, una posición común justamente, que es lo que uno no ve habitualmente, ¿no? Como poder llegar a tener una posición común respecto de este conflicto, todos rechazando obviamente lo que sucedió el 7 de octubre, bueno, en Israel y en la Franja de Gaza, y con mucha solidaridad para con las víctimas y con mucha idea de seguir poniendo sobre la agenda el reclamo, porque mencionaba recién Santoro que él intuía, que a modo intuitivo, él creía que había muchos argentinos que no estaban conscientes o que no estaban en conocimiento de que hay todavía compatriotas secuestrados. Sí. Entonces, bueno, con un poco con esa idea, ¿no? De poner ese conflicto obviamente sobre la mesa. Y sobre lo último, Fernando Iglesias mencionó también lo de Ucrania, ¿no? Sí, solo para recordar que este episodio sangriento sucede y cae justo un día antes de lo que fue el debate presidencial. Claro. Ahí, en ese entonces, Santiago Cafiero, que hoy es el vice de la comisión, era el canciller. Eso desató, bueno, toda una situación donde indefectiblemente Sergio Massa lo primero que hace en el debate, y lo mismo Javier Milei, es solidarizarse con las víctimas del atentado. Y después Miriam Bregman, que era la única candidata a presidente judía, ella hace una exposición en otro sentido, una exposición más bien de tono político, donde cuestiona, bueno, que ella sí se solidarizaba con las personas que habían sido secuestradas en el territorio de la Franja de Gaza, pero que también quería aprovechar para denunciar las condiciones en las que vivía la sociedad civil que vive en Gaza y que mayormente son palestinos. Y que de eso nadie hablaba. Bueno, le costó muy caro, porque después vino todo
algo que ella denunció como fake, donde se la responsabilizó o se echó a correr el rumor de que ella no había querido adherirse a un minuto de silencio, que después ella dijo que era absolutamente fake. Bueno, le costó carísimo porque después hubo toda una cuestión de desagravio en la sesión que le siguió ese debate, no sé si te acordás, donde ahí también... bueno, se cuestionó mucho la postura y ella dijo, bueno, no, yo soy judía, tengo apellido judío, pero además muchas veces fui estigmatizada y discriminada por ser judía y porque me dicen la rusa y porque esto, bueno, se coló mucho en lo que fue... se coló. Sí, se coló, bueno, porque como decís vos, fue justo un día antes del debate, le cayeron muchas críticas, sí es verdad, a la diputada, en ese entonces candidata presidencial, porque como decís vos, fue la que tomó cierta distancia, ¿no? Me parece que son también posiciones que tienen habitualmente en la izquierda, digamos, de tener una mirada, no sé si es condescendiente la palabra, pero más cercana desde el punto de vista político a Palestina que a Israel. Entonces, bueno, obviamente eso tuvo su condimento, se coló en ese debate, digamos, del 8 de octubre, que yo me había olvidado de ese detalle, pero es así como lo mencionás. Y después toda la cuestión que también se utilizó, que fueron esos vuelos que se pusieron a disposición de aerolíneas argentinas y también los Hércules para poder sacar a los argentinos que estaban en el territorio, las gestiones que se hicieron. Bueno, todo esto en el medio de una elección presidencial. Y ahora el escenario además tiene su condimento para trabajar en sí mismo, que es un presidente que está absolutamente solidarizado con el Estado de Israel. Estuvo presente el embajador también, ¿no? En esta comisión. No, Wanish, ¿decís? No, el ex embajador. Yo creo, bueno, había un diplomático que estaba ahí presente que dio una exposición. No lo vi. Pensé que me hablaba de Wanish. Es el embajador israelí en la Argentina. Al revés, el embajador israelí en Argentina, estoy casi seguro que expuso antes que los familiares. Y eso también, te acordate que reactivó, bueno, una serie de alarmas o de alertas que hubo cuando el presidente manifestó, después de lo que fueron los últimos episodios de lo de los drones. Vos decís cuando el presidente suspendió su gira europea. Que vuelve anticipadamente de Europa. Volvió directamente desde Estados Unidos a la Argentina. Bueno, de hecho ahora se va con el ARC 01, digamos, vuelve a usar la flota presidencial justamente a partir de esto que mencionas vos, del ataque de Irán con drones a Israel. Exactamente, con el tema de los drones, que también ahí, digamos, como el presidente manifestó abiertamente su respaldo y su preocupación por todo lo que estaba viviendo, bueno, decían, bueno, nos están poniendo de vuelta en las puertas de la posibilidad que seamos atentados, porque los grupos terroristas, que no son los palestinos, porque hay que aclararlo una y otra vez, son grupos terroristas, los palestinos son ciudadanos civiles que deben estar absolutamente en contra de vivir bajo el terrorismo, pero bueno, todo esto me parece que es interesante porque estamos además en otro escenario político ahora, y la Argentina sí ahora está absolutamente alineado con el Estado de Israel. Así es. Y esto también generó como, bueno, una especie de parteaguas, ¿no? A donde muchos decían, la verdad que no sabemos si corresponde que el presidente se manifieste, digamos, de una manera tan abierta a favor de Israel, con las consecuencias que esto pueda llegar a traer. Sí, totalmente. Sí, bueno, hubo un cambio o un giro en la política exterior y como decís vos, hay un presidente que incluso ejerce una suerte de diplomacia presidencial en el sentido que se pone él en primera persona, ¿no? A hacer esta defensa del derecho del Estado de Israel a defender su soberanía y lo expresa así el gobierno, digamos, es una pelea, o para el gobierno es una disputa entre Oriente o el terrorismo, más que Oriente, y Occidente, y por supuesto que eso generó muchas dudas, sobre todo con los atentados de la AMIA y de la Embajada de Israel en los 90 acá, si convenía o no convenía. Bueno, está claro que el presidente tiene claro cuál es su posicionamiento respecto a este conflicto, que cree que la Argentina no va a estar más en el radar de un eventual atentado por tomar esta posición. Así que forma parte de la política exterior que quedó muy clara, me parece, desde la elección incluso, y después obviamente a partir del 10 de diciembre,
de Milei, del gobierno, de alinearse con Israel y también de alinearse, me parece, con Estados Unidos, ¿no? En ese juego que hizo con estos dos países. Sí. Interesante también ahí lo que proponía sobre el final la diputada Mechet, que en la última sesión, a ver, ¿qué propuso? Propuso armar una comisión de seguimiento de los argentinos secuestrados por Hamas, que le dijeron que sí, que por supuesto que contaba con el apoyo de todos. Y también recordar que en la última sesión ella utilizó una de las cuestiones de privilegio para exponer una cuestión que vivió con la diputada Gaillard, a donde la diputada Gaillard usa la palabra sionista como un agravio, ¿no? Sí. No sé si te acordás ese me acuerdo. fragmento. Yo no sé dónde, en qué situación yo ocurrió. creo que fue también hizo valoraciones en ese mismo discurso respecto de Corpachi, lo que se había dicho con Wanish. Justamente cuando se estaba discutiendo el pliego de Axel Wanish, exactamente, en el Senado. En ese marco, recordó lo de Corpachi, recordó lo de Gaillard que estás comentando. Sí, Corpachi, ¿qué había dicho? Corpachi lo que había dicho, no había utilizado la palabra sionista, sino lo que había dicho es si iba, o había preguntado, había puesto en duda si el futuro embajador o el embajador va a defender los intereses de Israel o de la Argentina. Ah, está bien. Palabra más, palabra menos, no estoy citando textual. Sí, está bien. En el medio se había colado la cuestión de esta propuesta del gobierno de trasladar la embajada argentina a Jerusalén. Sí. Y en el marco de todo eso se dieron estas conversaciones, estos debates en la comisión de acuerdo, bueno, y ahí lo que decís vos, que Ahmadinejad lo trajo a colación en la última sesión. Sí, exactamente. Bueno, así que un tema absolutamente cercano, no solamente porque hay argentinos que están secuestrados, sino porque al escuchar estas historias en primera persona, uno no puede hacer más que solidarizarse y sentir el horror el horror en carne propia, ¿no? Tal como cuando vinieron aquí víctimas de la dictadura militar, torturados. ¿Te acordás que en el contexto de lo que fue la Comisión de Juicio Político se escucharon las víctimas de lo que habían sufrido, aquellos que habían resultado sobrevivientes de lo que pasaba, creo que en el Posadas, me parece, si mal no recuerdo. No recuerdo, claro, pero fue seguramente por el 2x1. Claro. Exactamente, tal cual. Que era tremendo, porque ahí tenías o familiares o personas que directamente habían sido torturadas por esta persona beneficiada por el 2x1, esta decisión que había tomado por entonces la Corte. Y ahí también medio como que en ese entonces se cuestionó por qué están viniendo estas personas a abiertamente a decir estas cuestiones que... incluso durante la campaña también le jugó en contra al presidente Milei cuando él pone en duda la cantidad de personas desaparecidas durante la dictadura, que no lo hizo una vez, lo hizo más de una, y eso también valió toda una exposición y una recriminación en el recinto, ¿no? Sí. Con otros testimonios. Digo, como para poder trazar, porque si uno se conmueve por tragedias humanitarias como esta, debe conmoverse por todas, ¿no? Porque todas las tragedias humanitarias son eso, son crímenes de lesa humanidad y es el horror en primera persona y nadie puede venir a decir, no, esto no sucedió. No, pero aparte hay una cuestión que ya trasciende cualquier cosa política, posicionamiento ideológico. Cuando vos escuchás a una persona que sufrió eso en carne propia, listo, es como te dan ganas de abrazar nada más. Sí, es así. Hay que respetar y escuchar. Hay que respetar y hay que escuchar y, no sé, después las posiciones políticas quedarán para otros ámbitos u otros lugares u otros momentos, me parece a mí por lo menos. Sí, por eso en su momento me pareció... No es una opinión personal, que por ahí a nadie le interesa, pero a mí me pareció desafortunado. A mí me importa. Que una candidata como Miriam Bregman, digamos, lo primero que tuviera que hacer era una lectura política cuando lo que habíamos visto era el horror máximo, en su máxima expresión, y todos habían dicho esto, ni durante la Segunda Guerra Mundial ni en las redadas nazis se había visto tal violencia, tal brutalidad, ¿no? Entonces, ponerse a hacer una interpretación, qué sé yo,
más política o sociopolítica de lo que pasa en los territorios, que igual es tremendo, pero eso pasó en todos lados, ¿viste? Es un tema de muchísima sensibilidad, pero bueno, el horror es el horror, y el horror tiene no sabe de religiones, no sabe de fronteras, no sabe no debiera diferenciar nada, debiera ser horror y punto, ¿no? Y ser cuestionado solamente por eso. Por eso mismo. Sí. Después a las 3 de la tarde va a haber otra comisión. Sí, se reúne la Comisión de Educación, la que preside Alejandro Finocchiaro, y se va a empezar a debatir lo que tiene que ver con el financiamiento educativo para las universidades, ¿sí? Me parece que es muy importante este dato, teniendo en cuenta, digamos, que venimos de la ley bases donde hubo un radicalismo que votó dividido, pero que hubo ahí guiños por parte de la Casa Rosada, me refiero puntualmente, para conversar con algunos actores, no solamente Rodrigo de Loredo, más puntualmente Jacobiti, que fue diputado, es exdiputado, pero que además está muy vinculado a las universidades, y que venimos obviamente previamente de la marcha universitaria, que me parece que marcó un punto de inflexión en lo que venía siendo la agenda, así que hoy empieza a debatirse todo lo que tiene que ver con esos proyectos, que son un montón. Recordemos que hubo un pedido de sesión por parte de UP, de Unión por la Patria, de Germán Martínez, que no alcanzó el quórum, pero que también estaban ahí incluidos todos estos proyectos, o muchos de estos proyectos. Así que bueno, hoy a partir de las 15 se pone primera para discutir eso más formalmente en comisión. Es cierto que es un tema que creo que reacomodó un poco la agenda, y es la primera vez que... digamos, primero se cuestionó fuertemente el rol que tuvo la UCR, porque la UCR es un partido que surge de la reforma universitaria. Sí, es un partido que surge en las universidades, en los centros de estudiantes. Es un partido que nace, ¿no?, cuestionando faltas de representaciones en el poder. Entonces, ahí es donde surge el partido de la UCR. La UCR se manifestó, salió, marchó, reclamó, y después no se sentó a discutir en el recinto. Esto. Vamos a hacer una pausa. Dale. Ahora ya está Marquito Giorgetti también para sumarse con nosotros. Está elongando. Está precalentando. Y ahora se suma, y vamos a hablar de lo que va a suceder a partir de las 3 de la tarde en esta comisión que va a debatir alrededor de estos proyectos por el financiamiento educativo. Cortito, pausa y ya venimos. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración, y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años.
Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Estamos de regreso después de la pausa. Le damos la bienvenida al gran Guido Braslaski. Guidito. ¿Qué tal? Muy buenos ¿Cómo días, va? Meli. ¿Qué tal? ¿Todo muy bien? Muy bien. Sí, Bueno, sí. te agarré haciendo alguna compra en la verdulería o algo así. No, estamos viendo chequeando. temas parlamentarios como Por corresponde. supuesto, Sí, no sí, podía sí. ser de otra manera. ¿Cómo están las ganancias y esas cosas? Yo quiero saber, y en un rato lo vamos a hablar con el diputado Zapata, que está invitado, porque no entendí nada. Así se los digo. Nada. ¿A vos tampoco te saludé, Marcos? Ay, perdón. Buenos días. A vos te... Perdóname, discúlpame. Marcos siempre está. Marcos, no, es que estabas un ratito y Sí, viste que nos yo habíamos ya... saludado Sí, ya. nos saludamos, pero fuera de cámara. No entendí nada capítulo tabaco. Ah, de bueno. lo que pasó. Así que se le voy a preguntar a Zapata, sabe. que tiene que entender. No, porque hablaron incluso de que se iba a romper los bloques, que se iba a quebrar el Congreso Está un con poquito este tema. magnificado. No entendí nada. Te digo que estaba Fue acá. el tema más discutido, si que se quiere, más Sí. controversial. Estamos que hablando tuvo- de lo que pasó en la última sí, sesión. Que tuvo una votación la más
peleada. Sí. 82 votos a 77, si mal no recuerdo, por ahí, Sí, con muchas así fue. abstenciones. Sí. Y bueno, obviamente mucha discusión interna en cada uno de los bloques. Sí, Además, un tema que lo metieron, que había salido y que volvió a entrar. sí. Sí. Y el que dijo el señor del tabaco, y así lo llamó, Otero. fue el presidente Milei. Sí, Lo sí. definió Milei como el señor del tabaco. Sí, que yo lo escuché. Pero después salió el capítulo del tabaco de la ley bases y volvió a entrar a instancias de un grupo transversal de diputados, ¿no? Sí. Bueno, pero yo no entiendo, porque ahí todo el mundo hablaba o habló abiertamente de lobby por parte del señor del tabaco y por parte de las otras tabacaleras, que son las tabacaleras de Philip Morris. Sí, hay un lobby cruzado, supuestamente, ¿no? Lobby cruzado. Lobby, léase 2 puntos. Intereses. Económicos, presiones, devoluciones de favor, no sé. Pero también para discutir largo y tendido si debiera haber una ley anti-lobby o debiera haber una ley que, digamos, No, es una ley pro-lobby. Pro-lobby. pro Que los lobby. lobbies estén blanqueados, Sí. expuestos, así sucede en otros, Claro, eso. en otros congresos, el Congreso de los Estados Unidos, por ejemplo. Los lobistas, ser lobista es una actividad Regulada. regulada y que está a la luz del día, no en las tinieblas como se Hoy en se día dio igualmente todo acá se en termina estas saliendo. sesiones. Hoy en día todo se termina Sí, lo saliendo. que pasa es que- los intereses Sí. detrás. Más o menos. Pero más o menos, yo ¿no? te Nos digo, saca el trabajo, Guido, yo si no no. entendí nada. Ya está conectado No. el diputado, así que le vamos a dar la bienvenida para hablar de este y otros temas. Nos vamos para Salta. ¿Cómo le va, diputado Zapata? Lo encuentro entre los cerros. Muy buenas tardes, Melina. Muchísimas gracias por la invitación a participar en el programa. Ese fondo A ver, es la quebrada Cafayate, se llama Los Castillos, esa parte del camino. qué lindo. De ahí salen los vinos, ¿no? Claro, salen los vinos y también se los toman bastante. Sí, ya lo Tenemos creo. Ya lo Mucho creo. turismo de consumo en lugar. Ya lo creo. Diputado, usted justamente pertenece a la producción tabacalera, o tiene parte de su actividad o tuvo parte de su actividad ahí, ¿no? Sí, afirmativamente. Me- Hace 40 años que estoy vinculado al sector de una u otra manera. Sí. ¿Me puede contar el capítulo del tabaco en la última sesión? Porque, soy sincera, no lo entendí. No entendí lo que pasó. Bien, es un estilo House of Cards, pareciera ser que desde el lobby de Masalín que quieren ser protagonistas. Mire, el tema de discutir sobre el tabaco siempre tuvo sus inconvenientes, pero en mis 40 años que estoy cercano al sector, yo fui gerente en la Cooperativa de Productores Tabacaleros, que es el órgano comercial de la producción. Fui gerente general en la Cámara de Tabaco, que es el órgano gremial, y estamos vinculados a la producción de tabaco de una u de otra forma a través de la explotación, cuyo titular es mi señora. Por eso siempre digo que soy productor, pero consorte. Jamás vi semejante virulencia en los lobbies como se vio en esta oportunidad. Desde el mes de enero, Sí. a través de la dirigencia tabacalera de Salta, la gente de Masalín en particular quiso acercarse y llegó a un punto de desparpajo de esta gente que querían reunirse conmigo para acordar. ¿Qué tengo que acordar yo? Con uno de los interesados, los actores del mercado que desde la Cámara de Diputados se pretende regular, digamos, el mercado tabacalero a través de los impuestos. Nada, lo saqué corriendo, digamos, no asistí a ningún tipo de reunión. ¿Y qué sucedió? Fui blanco de un ataque salvaje nunca antes visto, vinculándome con Otero, con la otra parte de la producción. A Otero no lo conozco, no lo vi en mi vida, jamás tuve contacto en estos 40 años que estoy vinculado al sector tabacalero con la empresa Sarandí, pero sin embargo hubo una campaña para tratar de vincularme, desprestigiarme, a tal punto que yo me sentí presionado en mi decisión, como que se estaría avanzando sobre mi libertad de decidir cómo votar. El hecho que la redacción llega al recinto de una forma bastante curiosa. No estaba en el dictamen emitido por el plenario. Se plantea una adhesión con divergencias al dictamen de mayoría por parte de algunos diputados y luego se presenta como un expediente. Al momento en que se plantea esto en el recinto, se plantea la aceptación de esta observación al dictamen. Entonces, se tenía que votar.
pero la forma que prevé el reglamento de tratamiento de estas circunstancias no permitía aceptar la discusión para la incorporación, sino que la votación significaba que se incorporaba y quedaba con media sanción. Es así que, ante lo virulento de los lobbies que venía empañando una discusión sana, abierta y transparente en esta materia, más lo relativamente pequeño que significaba y hasta podría transformarse en inexistente la mejora a lo que uno busca en materia de tabaco, y sumado a la posibilidad de lograr el tratamiento de un proyecto que tenemos nosotros, que es superador a lo que se terminó sancionando, es que nosotros votamos en contra. Analizada la situación de hoy, yo no creo que la vigencia, como se sancionó en la Cámara de Diputados, pueda beneficiar en la medida que lo sostuvieron quienes apoyaban esta sanción. Se hablaba que se iba a recuperar lo perdido del año 2017, cuyo responsable, el señor Tabaco. Mire, desde el año 2017, con el cambio de legislación, se perdieron, a peso de ahora podríamos decir, 74 millones de dólares mensuales de recaudación de impuestos internos. ¿Mensuales? Yo creo que a lo sumo se podría recuperar 7 millones de dólares de recaudación, y con podríamos poner una salvedad. Desde el mes de noviembre para acá, la cifra declarada por la cigarrillera de paquetes vendidos ha caído un 20%. Entonces, el ajuste no va a cumplir con los objetivos de traer más recaudación para nivelar las cuentas nacionales, o sea, contribuir al déficit cero. No va a mejorar la coparticipación, y el productor tabacalero tampoco va a haber beneficiado su ingreso. Calcule que esto, en el mejor de los casos, representaba que si el productor cobraba 10 pesos de fondo especial de tabaco, pasa a cobrar 11 pesos. En cambio, la propuesta que impulsábamos y que sostuve en los diálogos dentro del bloque, con la jefatura de gabinete, con el ministro Franco, con el presidente de la Cámara de Diputados, representa una recuperación de casi un 70% de los perdidos. Pero en fin, ya está la sanción, hay que esperar. Y si realmente tiene sanción definitiva, al balance lo hacemos a fin de año, y tengo prácticamente la certeza de que va a ser una reforma que va a actuar negativamente en relación a la obtención de los objetivos perseguidos. A ver, y le quiero preguntar, actualmente la diferencia que hay entre la carga impositiva que le cabe a la tabacalera de Masalín particulares respecto de la del señor Otero, al que el presidente llama el señor Tabaco, ¿está radicada en qué esa diferencia? ¿Qué decía ese amparo a favor de Otero? Mire, hay dos señores Tabaco, uno se llama Otero y el otro se llama Darío Pulenta, que es el CEO de Masalín Particulares. Es el gran presionador, el operador de las operaciones de prensa para tratar de intimidar a los diputados para que adhieran a su propuesta. Mire, en el año 2017 estábamos bien, estábamos bárbaros, como cuando éramos ricos. ¿Qué pasó en el año 2017 o cómo estaba la cuestión? El impuesto interno tenía una tasa del 75%. Sí. Y tenía una modalidad de tributación mínima que decía más o menos así: por la venta de ningún paquete de cigarrillos se puede tributar menos de lo que tributa la categoría más vendida de cigarrillos. En aquel momento era el Marlboro, o sea, pagaba el 75% y como mínimo pagaba lo del Marlboro. En ese momento el lobby de Masalín impone una reforma que decía lo siguiente: del 75% lo bajan al 70%. Y el impuesto de la categoría más vendida lo transforman por una cifra fija por paquete de cigarrillos, que considerado que en su momento se quejó y que obtuvo un fallo favorable, que la empresa Sarandí, lo consideraban violatorio de las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y de proporcionalidad en materia tributaria. ¿Y esto por qué? Porque aplicada la alícuota del 70% sobre los precios baratos que vendía la tabacalera Sarandí frente al impuesto mínimo, este impuesto mínimo representaba prácticamente entre 3 y 4 veces lo que le correspondería tributar si pagaba el 70%. Entonces, hoy, luego de que hubo amparos con idas y vueltas, pero hoy ya tiene un fallo de primera instancia que declara la inconstitucionalidad de este impuesto mínimo, y también tiene una confirmación en Cámara de Apelaciones
que confirma la inconstitucionalidad ante el reclamo de la empresa Sarandí, es decir, 4 jueces se pronunciaron por la inconstitucionalidad del impuesto. ¿Cuál es la situación hoy? Sarandí y Masalín, los dos pagan lo mismo, 70% del precio establecido para sus paquetes de cigarrillos. Entonces, toda esta campaña publicitaria que es un evasor que no paga, mire, las cosas hay que decirlas como son. Obtuvo un fallo favorable, la justicia le dio la razón ante el reclamo del respeto de la garantía constitucional, de igualdad ante la ley, de proporcionalidad en materia tributaria, y está pagando lo que paga Masalín particular, el 70%. Medido en valores absolutos de dinero es menos, porque los precios son menores. Claro. Entonces, el hecho, ¿cómo se plantea la lucha de los lobbies? Cada cual quiere tener una medida, una ley, que le facilite su competitividad o le facilite su permanencia o acaparar más mercado. Pero permítame decirle que yo como diputado de la Nación no voy a aceptar jamás que la Cámara de Diputados de la Nación, el órgano legislativo máximo de la República, se transforma en una especie de delivery de leyes a la carta, de acuerdo a lo que se le ocurra a los lobbies. Nosotros tenemos que establecer leyes, reglas generales de funcionamiento de la sociedad, en este caso en materia tributaria, y la cuestión de ganar o perder mercado depende de decisiones empresarias para obtener el favor del consumidor, y se obtienen a través de calidad o de precio. No puede pretender que uno con una ley prohíba la existencia de la competencia o limite la existencia de una libre competencia. Primero, porque es incorrecto. Segundo, que va contra los principios fundamentales que inspiran lo que llevó a Javier Milei a la presidencia. Sí. Acabamos de... ¿Diputado? Se sacó el DNU que dice que se eliminan todo tipo de controles de precio. ¿Y por qué cree? ¿Y por qué? En la Fundación Libertad se niega cualquier intervención del Estado en forma de precio, pero sin embargo los lobbies quieren que el Estado le cuide los precios. ¿Y por qué el presidente se mete, digamos, incluso de alguna manera al apodar a Otero como el señor del tabaco? ¿Por qué se mete en este debate? ¿Por qué le interesa el corregir esto? Yo no puedo hablar por el presidente, pero le repito, no hay un señor del tabaco, hay 2 señores del tabaco. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? Como yo lo conozco a Javier Milei, ¿por qué dice que no se va a tratar en medio de esta guerra de lobby? Porque primero, la decisión sale muy embarrada. Si sale para un lado o para el otro, la mitad de la Cámara de Diputados o la otra mitad van a quedar embarradas con la presunción de que hubo negociaciones espurias. Esto tiene y para colmo que no se trató en comisión, no se discutió, donde podría tener un apoyo, justificación, una argumentación para el sentido y el texto que se terminó sancionando. Esto no se trató, vino por la ventana y en el recinto negociaron la Unión Cívica Radical con 21 legisladores de Unión por la Patria, que llamó la atención que voten divididos, sumado a algunos diputados que proponían este cambio que nada tiene que ver con la provincia tabacalera, como el caso de Mazzotti y Juan Manuel López. Bien. Todo como viene, ¿cómo le puedo decir? Viene bastante embarrado y el resultado es una ley que no contribuye a los fines que se persigue, que, le repito, son 3 y hasta 4 podríamos decir. Primero, mayor recaudación para contribuir al objetivo del déficit cero. Segundo, aumentar los recursos coparticipables para que las provincias tengan mayores recursos. Tercero, que haya una recomposición de precios para el productor. Y lo cuarto sería que existan precios elevados en cigarrillos para estar de acuerdo con los acuerdos internacionales que firmó la Argentina en materia de consumo de tabaco. Mire la situación internacional. Usted va a un free shop, se acerca y pregunta cuánto vale una caja o un cartón, le decíamos en aquella época, de Marlboro, que lleva 10 paquetes, cuesta $47 sin impuestos. Acá, con impuestos, cuesta $2.50. Entonces, la diferencia es grande. Y después, si uno va al país vecino, al Uruguay, cuesta $4. Entonces, estamos muy atrasados. No podemos hacer o dictar normas que representen una escalada de valores porque hay muy poco control contra el contrabando y es difícil implementarlo. Entonces nuestro mercado se va a nutrir del contrabando. Tenemos que ir trabajando en una política de precios paulatina para elevar los precios, mejorar la recaudación y también controlar el contrabando. Entonces lo que se sancionó
permítame, es una aspirina para el cáncer. No soluciona ninguno de los problemas que pretende solucionar, pero sí se pronuncia el Congreso a favor de las pretensiones de uno de los lobbies, claramente el de Massaly en particular. Diputado, gracias por este contacto con nosotros, gracias por tratar de traducir un poco lo que había ocurrido dentro del Congreso y también gracias por mostrarnos ese paisaje tan lindo de su provincia, ¿eh? Sí, en definitiva podemos concluir que algo huele muy mal en el sector tabacalero en la República Argentina. Muchas gracias. Chao. Los espero que vengan por Salta. Cuando vengan, Ojalá. no dejen de avisarme que estoy a su disposición. Gracias, diputado. Ojalá pronto. Hasta la próxima. Ahí está entonces algo de lo que pasó en el recinto, que particularmente cuando uno escuchaba ahí los discursos, no terminaba de entender. Yo escuché una entrevista muy buena que le hizo María O'Donnell al señor Otero, que, bueno, donde explicaba esto, cómo se repartía el pago de este impuesto, que es un pago proporcional que está atado al valor de la marquilla, que es un poco lo que explicaba recién el diputado, súper complejo. Sí. Sigo sin entender por qué el presidente se mete en esto. Hay que entender también los posicionamientos políticos que han terminado destrabando esta cuestión y llevando al recinto de nuevo un artículo que se había quitado. De parte del PRO también había presionado mucho por sacar el artículo inicialmente enviado por el Gobierno Nacional. De ahí viene el apoyo de Milei, porque era algo que había puesto el Gobierno Nacional en el proyecto. Y más allá de las regiones puntuales donde están los intereses del tabaco, como la de Salta, y escuchamos la expresión del diputado, también políticamente tuvo que acordar con uno de sus aliados más fuertes dentro de la Cámara de Diputados, que es el PRO. Claro. Bueno, Marqui, vos trajiste tu tema. Sí, trajimos placas de un poco de resumen también de algunas de las cuestiones que fueron pasando lunes y martes con la votación de la ley bases. Traje puntualmente el artículo más votado. En la votación en particular, el que más votos recibió de todas las votaciones. A ver. 147 votos afirmativos, 103 votos negativos, correspondientes a La Libertad Avanza, al PRO, UCR, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y casi la totalidad de los bloques federales. Estamos hablando de Unión y Producción y Trabajo de San Juan, también el bloque por Santa Cruz, de los 2 diputados del gobernador Vidal, los bloques de Buenos Aires Libre de Carolina Píparo, el MID, porque fue la primera votación de La Libertad Avanza con el bloque de Oscar Sago por separado. Así que la totalidad prácticamente de todos los bloques que tuvieron un rol dialoguista en esta sesión estuvieron en este artículo, título en particular, por la afirmativa, y resultó el más votado. Es la promoción del empleo registrado. Una serie de artículos que lo que buscan es que la informalidad baje y haya mayores incentivos para los empleadores para registrar a los trabajadores. Por eso podemos explicar este caudal de apoyo, de acuerdo, que fue incluso superior a la parte en general del proyecto, que recibió 142 votos positivos. Vamos a ver un poquito lo que se trata. Uno de los artículos dice que se podrá regularizar las relaciones laborales vigentes del sector privado iniciadas con anterioridad a la fecha de la promulgación. Es decir, si vos tenés un empleado no registrado antes de la promulgación de esta ley, podés ir a registrarlo y se establecen una serie de beneficios. En realidad, cuando vamos a la siguiente placa vamos a ver que lo que se hace es darle al Poder Ejecutivo la potestad de establecer los beneficios que se van a incluir para los empleadores, para todos aquellos que con la ley vigente decidan acogerse a esta promoción. Vamos a la siguiente placa. El Poder Ejecutivo Nacional debe reglamentar la extinción de la acción penal prevista y la condonación de infracciones, multas y sanciones para los empleadores y establecer en una serie de incisos muchas condiciones en las que está facultado el Poder Ejecutivo en dar beneficios para el sector privado para que puedan regularizar a aquellos empleados que tienen de manera informal previo a la sanción de esta ley. Que obviamente, como ya todos sabemos, falta que pase por el Senado Nacional, y además la regularización de las relaciones laborales deberá ser efectiva dentro de los 90 días corridos una vez promulgada la ley. Es decir, se promulga la ley, hay 90 días para que los empleadores puedan acogerse
a esta promoción y recibir todos los beneficios que vimos anteriormente, que debe ser reglamentado por el Poder Ejecutivo. Y por último, se plantea también un apartado sobre las acciones judiciales vigentes. Se dice que el empleador debe desistir de toda acción penal previamente que esté en proceso para acogerse a este régimen. Es cortito, tiene un par de artículos, pero es importante porque es algo que se viene discutiendo hace mucho. Sí. El tema del empleo registrado. Se intentó también, Frente de Todos intentó varias veces discutir esta cuestión. Termina estando dentro de la ley bases y termina siendo el título con más adhesiones, con más consenso en la votación ya del martes, en la votación en particular. En contra, Unión por la Patria y la izquierda, ¿no? Exactamente. Por lo visto, porque esos 103 votos Claro. salen de ahí, ¿no? Claro, Sí, Sí. claro. en contra, que fueron los que votaron en general el proyecto en contra y los que más estuvieron por la negativa, excepto en el impuesto al tabaco, que tuvimos 21 diputados de Unión por la Patria votando de manera afirmativa. Claro que eso fue una propuesta de la oposición y no del oficialismo. Recordando, ¿no, Marcos, que en la Argentina hay solamente 36% de empleo registrado? Claro. Lo Son 6 cual millones. es una situación dramática porque los que están registrados son también los que hacen aportes. Ya superan los Entonces, no no es que en registrados. la Argentina no se trabaja, sino que hay empleo en negro o cuentapropismo, pero eso no solo no está registrado, no tiene aportes, es totalmente irregular, y después tiene un montón de consecuencias, ¿no? Exacto, Exactamente. exacto. Y además, digamos, eso explica después. Es interesante cuando se cruza la información, por ejemplo, no sé, el porcentaje de empleadas de casas particulares que lamentablemente todavía están absolutamente informalizadas, que a su vez, cuando se analiza profundamente o se desagrega esa información, también te cuentan que están mayormente casadas o en pareja con miembros de la construcción que también están informalizados. Claro. Por ejemplo, ahí tenés, un hogar que está totalmente desprotegido porque no tienen ningún tipo de respaldo, ¿no?, legal de sus actividades y nadie puede decir que no están trabajando, que no están cumpliendo una determinada cantidad de horas. Pero están absolutamente explotados, sin aguinaldo, sin protección frente a accidentes, sin indemnizaciones. Entonces, eso también pasa mucho, ¿no? Que en general las personas que están registradas están sobreocupadas, sobreexplotadas, están pluriempleadas, pero están invisibilizados, Ujú. Sí, ¿no? sí, así Que esto es. quedó también un poco expuesto ayer bueno, que por ahí lo podemos charlar después de la pausa, en las marchas, en las concentraciones que hubo a propósito del Día Internacional del Trabajo, a donde, entre otras cosas, bueno, se leyó, se escuchó un documento que leyó la CGT, que para algunos fue buenísimo y para otros fue recontralavado para el momento en el que nos encontramos y para lo que está pasando concretamente con el empleo. Pero bueno, pausa, nos dice Cintia, la voz del más allá. Sí. Nos pide una pausa, lo charlamos en un ratito. Ya venimos. Información. Actualidad. Noticias. Inclusión. Libertad. Incluidos. Noticias sin límites. De lunes a viernes, 10:45 horas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras.
Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Acá estábamos analizando lo que dejó la marcha del 1 de mayo, del Día del Trabajador, y otro tema en relación al Día del Trabajador tiene que ver con lo que se discutió en relación al paquete fiscal en la última sesión especial, el último tramo, a donde, por ejemplo, durante la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía se había exceptuado 800.000 trabajadores de pagar
impuesto a las ganancias, porque ahí la cuestión o el análisis era que no se puede cobrar un impuesto al salario, que el impuesto al salario desde lo conceptual es una muy mala interpretación, porque el salario es la retribución para tu trabajo, justamente. Entonces, si pagás el impuesto a las ganancias, se te está cobrando un impuesto por trabajar. 800.000 quedaban exceptuados de ese impuesto, ahora vuelven porque al parecer es lo que se negoció con las provincias, pues estaban muy interesadas porque es un impuesto coparticipable. Claro, sí, hay que ver qué pasa en el Senado porque es uno de los temas más ásperos, ¿no? Sí. Porque ahí se juntan también, es un poco transversal, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho del tema de las provincias patagónicas, donde tienen trabajadores de más altos ingresos o actividades como petroleros, por ejemplo. Los aceiteros. Aceiteros, sí, eso es en provincias del centro. Hay que ver cómo queda en definitiva el tema de impuesto a las ganancias. Se dice que es uno de los temas que podrían no pasar en el Senado, con el tema del tabaco también, que está muy discutido, y volver con cambios la ley bases acá a la Cámara de Diputados. Claro. Porque recordemos que si se le toca una coma al texto, vuelve a la Cámara de Diputados. Vuelve a diputados, no a comisiones, vuelve o sí. Sí, a no, comisión. Vuelve a la comisión. Sí, Arranca vuelve ese. a comisión y acá se tiene que o ratificar, eso es Cámara de Origen y Cámara Revisora siempre, ¿no? ¿Y qué chances tiene la ley de bases, digo, no el paquete fiscal, la ley de bases de salir en el Senado? Porque ahí escuché como miradas recontra distintas. Sí, No sé mi qué- información o lo que pude seguir hasta ayer, primero el oficialismo va a recibir al ministro Guillermo Francos para ver cómo están las conversaciones con los gobernadores, que son obviamente muy importantes en el Senado. Hoy estuvimos escuchando a algunos senadores de Unión por la Patria que tienen a gobernadores que están pidiendo que se sancione, que ya confirmaron que no van a hacer caso a ese pedido. Hablamos puntualmente de la senadora por Catamarca, Lucía Corpachi. Así que de parte de Unión por la Patria habría que esperar un rechazo unánime como se vio aquí en la Cámara de Diputados, y va a depender de los bloques provinciales que fueron los mismos que acompañaron aquí en la Cámara de Diputados. Ahí está la discusión. Y si hay algún desprendimiento de la UCR también. Sí, lo que pasa es que se interpretó el tema del gobernador de Catamarca, se interpretó un poco como que le daba bala a toda la ley bases, y lo que él dijo es, primero dijo, yo no hablé con los senadores de mi provincia. Segundo, que no los maneja Jalil. Claro. La Corpachi, 2 veces gobernadora y muy cercana a Cristina Kirchner, Jalil no la maneja. No la maneja. Y después los diputados de él, también los sanjuaninos, votaron aquí el capítulo de único grandes inversiones. Sí, que tiene que ver con la actividad minera y con cosas que son muy interesantes o de intereses mineros, que tienen que ver mucho las provincias de Catamarca y La Rioja, pero eso no significa que hay una ruptura dentro de Unión por la Patria, creo yo, ¿no? No. De hecho, hay se temas esperaba puntuales, como se puede encontrar también en el Senado, que se acompañe puntualmente, por ejemplo, grandes inversiones. Se esperaba algún tipo de división, incluso en la votación en general, que no sucedió en Unión por la Patria. Uh-huh. Se especuló mucho con eso, finalmente no sucedió. Así que habría que esperar lo mismo en el Senado. Si no pasó aquí, donde hay Unión por la Patria no tenía demasiado poder de fuego para bloquear, en el Senado van a quedar un poco más dispuestos, me parece, si se dividen. Empieza otra y además tiene sus particularidades, ¿no? El Senado está bastante raro, el Senado, ¿no? Sí. Para lo que era el Senado en años anteriores. Yo digo, hoy la Cámara que acompaña, la Cámara que contiene un poco al Gobierno Nacional, es diputados, y el Senado le rechazó el DNU 70, 2023, al presidente. Pocas veces se vio un Senado tan alzado, ¿no? Y lo que pasa es que en el Senado, generalmente es la Cámara más negociadora. La Libertad Avanza, ¿cuántos senadores tiene? 7. Muy poquito, sí. Contando el PRO, que también se debilitó. Porque creció a expensas bastante del PRO, ¿no? Claro. Aquí la Libertad Avanza. Exactamente. Acá tenía el acompañamiento del PRO, que tiene un bloque grande. En el Senado tiene 6 senadores, si no me equivoco. Y la UCR tiene un poco más de peso. A diferencia, en diputados el PRO es un poco más grande que el UCR. En el Senado la UCR es un poco más grande porque tiene varios gobernadores en las provincias y ha ganado esas elecciones. Sí. Lo que pasa, también te pregunto,
en qué se convirtió el UCR, ¿no? Y también, por ejemplo, con las declaraciones que hizo Elisa Carrió respecto de sus integrantes de la coalición cívica dentro del bloque Hacemos. Bueno, me parece que está como multisegmentado todo. Bueno, aquí ¿no? tiene 3 espacios, ¿no? Aquí en la tres Cámara tribus, tiene 3 espacios, dicen, tiene Claro. 3 bloques internos. Claro. Que finalmente no registró votos en contra, curiosamente esta vez, cuando venía aún más efusiva la división y la discusión interna. Esta vez no tuvo votos en contra de la ley bases y tuvo apoyo mayoritario. Es que vos escuchás a algunos miembros del PRO y ya están recontra desaparecidos como espacio político, son la Libertad Avanza. Vos Y corre ese riesgo el PRO. a Silvia Los Penato o escuchás a... Era la retista dentro del PRO. Sí. Silvia Los Penato y ha sido una pieza fundamental en el recinto para la Libertad Avanza. Sí, son como casi la voz defensora de los proyectos. Por lo menos yo digo lo que escuché en el plenario. Sobre todo a eso me estoy refiriendo, como cuando pasó lo de los dictámenes, pues que le empezaron a gritar y decían, no, pero no tenemos acceso a los dictámenes. Bueno, es un problema de ustedes, nosotros ya sabemos ya lo leímos, vamos a ir por acá. El PRO fue fundamental en la última sanción. Sí. Se lo vio mucho más cómodo al oficialismo igualmente, con Martín Menem, que en todo momento pudo contener la sesión, nunca peligró. Sí. Nunca se tuvo que pedir un cuarto y medio para pasar algún artículo, más allá de la discusión del impuesto por el tabaco en algún otro momento. Bueno, pero el tabaco ahí... fue fundamental el PRO, decía, porque en estas cuestiones reglamentarias, en esas minucias de esos detalles, apareció Silvia Los Penato para ser una rueda de auxilio del oficialismo dentro del recinto. Recordemos, Silvia Los Penato para mí es una de las diputadas top 10, Sí. ¿no? Muy trabajadora, técnica, con visión política, estudia los temas, además articula, ¿no? Es la secretaria parlamentaria, ¿no? Sí, ahora la ratificaron. Ella venía del sector de Emilio Monzó. Sí. Pero después también supo correrse un poco cuando fue ese momento y quedó dentro del bloque del PRO siendo una persona de nunca se fue con Monzó, pero dentro del PRO era la retista, acompañó al también, jefe de por gobierno eso digo, porteño. antes de quedar dentro del sector de la reta, que hoy está perimido, se puede decir prácticamente, o está en hibernación, ¿no? Está ahí a la espera. También estaba con Emilio Monzón. Ayer, hablando de todo esto, bueno, en otro trabajo estábamos entrevistando a Juan Manuel Abal Medina, y el ex jefe de gabinete y también, bueno, que militó ahí por la... No sé si es la juventud peronista o bueno, por el pero yo creo que sí es la juventud peronista, pero... No importa, más allá de esto, cuenta que haciendo todo un repaso de lo que fue la marcha universitaria, de lo que fue la ley bases y qué sé yo, dice que cuenta que para él la única manera de pensar las elecciones de medio término es sí o sí tejiendo alianzas con la UCR y que ya se está hablando de esto, que no hay otra forma de dar vuelta a la escena que no sea generando un frente muy, muy ampliado donde entre principalmente el radicalismo. Sí, ¿y qué sector del radicalismo puede llegar a entrar en esa discusión? Esa es la gran incógnita. Pero porque también te digo bueno. En todo para el peronismo hoy está... Él dijo los que piensan más parecido a nosotros. El radicalismo tiene la llave de muchas cuestiones, pero tiene que definirse internamente qué va a hacer. No, y para mí quedó muy cuestionado con lo que fue la sesión que convocó la UCR con el tema universitario, insisto con esto, quedó muy expuesto que tienen enormes contradicciones, contradicciones. Bueno, apareció con el tema del radicalismo, con el tema reforma laboral, por ejemplo. Al mismo tiempo aparece también muy, muy jugado con el tema de tabaco. Sí. Pero tampoco aparece acompañando al gobierno plenamente. Mira, el otro día escuchaba... Es muy errático el único que posicionamiento, es muy difícil el posicionamiento político del radicalismo. Sí, ¿no? Dentro del radicalismo, el que parece tener una estrategia definida y clara desde el primer momento es Martín Lustó, que es el que define un perfil opositor y es pero que no es acompañado... por el resto, por la mayoría del bloque. De hecho, Lustó y el senador Blanco de Tierra del Fuego votan
en contra del DNU 70-2023 y el resto de los senadores. No. lo Se avalan. abstuvo Maxi Abad y el resto Se abstuvo Abad, exactamente. Otra cosa que me parecía así como muy destacable. Y esa definición de la UCR que vimos en el DNU va a ser importante para la ley base. ¿Qué hacen esos 3 votos que no votaron con el oficialismo ustedes que siguen la ley base? Porque se va a definir por poquitos votos si tenés a 33 de 72 en contra de Unión por la Patria. Ustedes que siguen los temas parlamentarios hace muchísimo tiempo, pero más allá de lo parlamentario, digo, lo político, nunca se ha visto un escenario como este. De tan difícil anticipación, ¿no? Donde vos decís, no, acá lo que va a pasar con esta ley va a ser tal cosa, no, acá los gobernadores van a ir en tal sentido, ¿no? O sea, creo que nunca se vio un escenario así. Y tampoco me parece se había visto una ley que abarcaba tantos temas, lo que también fue una jugada osada del gobierno nacional y por lo cual vimos en la primera etapa la dificultad que tuvo el oficialismo de conseguir los votos. El día del debate, Alejandro Berkovich le hizo una nota a Margarita Stolbizer. Sí. O al otro día. Me imagino que, no me acuerdo ahora, pero creo que habrá sido al otro día. Y entonces Margarita Stolbizer empieza con su exposición, digamos, diciendo todo lo que le parece a la ley de bases. ¿Qué? Quiero decir esto porque obviamente todo esto también quedó expuesto en el debate, ¿no? Y dice, no, bueno, yo me parece tremenda la ley, no estoy de acuerdo, me parece que tiene un montón de artículos que son tremendos, que van en contra de los derechos adquiridos, que me parece que me preocupan muchísimo, y en un minuto le dice Berkovich, bueno, ¿cómo votaste vos? No, yo voté a favor. Le dice, pero no entiendo, ¿cómo? No, bueno, porque también me parece importante que el gobierno cuente con esta herramienta, porque el gobierno tiene que poder avanzar con su plan, porque también, si no, estamos obstruyendo la posibilidad de gobernabilidad de Javier Milei, porque se necesita esta ley. O sea, este tipo de discursos, vos imagínate en tu casa, siguiendo o escuchando esto, escuchabas un montón de discursos muy encendidos, muy críticos, y que después votaron, acompañaron la ley. Sí, ¿Cómo lo entendés eso? ¿Cómo se interpreta eso? Es difícil de entender, Es ¿no? difícil, para mí tiene que ver con la complejidad de la ley misma. Ah, está bien. Que no es algo que se suele hacer, una ley que abarque tantos temas en un mismo articulado. Eso estaba potenciado antes de esta segunda edición de la ley base y terminó consiguiendo algún voto que había estado en contra de la anterior votación, como el de Margarita Stolbizer. Sí. También la sensación que había era que había cierto hartazgo de seguir dilatando esta cuestión en la Cámara de Diputados. Y bueno, hasta acá fue el acuerdo posible, que tenga el gobierno la herramienta que pidió. Pudimos meter la cuchara hasta donde pudimos en los temas y lo metieron bastante. La metieron ¿no? bastante. Claro, y le sacaron un montón de bueno, artículos. empresas para privatizar de 41 quedaron 11, de las cuales la mitad son con regímenes de concesión, además con control del Congreso. Las facultades delegadas, las emergencias de 11 pasaron a 4. Hay una serie de limitaciones. Sí. Es una Siempre ley está la explicación política, además de la explicación de la letra del texto. Quizás lo de Margarita y sectores que son más moderados, más de centro, lo que no quieren es aparecer como obstruyendo, ¿no? Bueno, es un momento donde hay una esperanza muy grande de amplios sectores con el gobierno, o en general, ¿no? Se quiere salir de un pantano que estaba la Argentina, no estaba bien, claramente. Y hay sectores, si bien no les puede gustar, por principio, el tema privatizaciones, por ejemplo, influyen hasta determinado punto. Otras cosas, facultades delegadas las tuvo Alberto, las tuvo Cristina, las tuvo Kirchner, las tuvieron todos los superpoderes. Bueno, sí, ese siempre fue. ¿Por qué no le van a dar a Milei también una herramienta de gobernabilidad? Y no se quiere aparecer obstruyendo. Y ahí, para ser justa también, ahí voy con la nota, hay un segundo. También para ser justa, y ella lo que dice es, también se reconoce que esta segunda parte de la ley o esta segunda discusión por la ley es, digamos, con consensos. No vino, no vino a lo prepotente que cayó la primera vez. Creció la figura de Francos. Con estos 600 y pico de artículos que venían ya como a mezclar todos los temas habidos y por haber. Se recogió el guante de lo que pasó con la primera chance de que saliera y claramente, no sé, toda la cuestión de la reforma laboral, para mí,
mal llamada modernización laboral, porque me parece que la modernización laboral tiene que ir en otro sentido, no importa, pero semánticamente me parece que es incorrecto decirle modernización laboral, pero la reforma, o sea, sí sale con consenso, porque le sacaron cosas clave para que no se trabara tanto eso. Sí. Quiero escuchar a Germán Martínez también, el jefe de bloque, que opina, reflexiona sobre lo que ocurrió en la sesión. Bueno, más allá de que se dio la primera media sanción en la Cámara de Diputados en lo que respecta al gobierno de Javier Milei, estamos hablando de 4 meses y medio de que asumió, ¿no? La primera media sanción. El espíritu general del proyecto era exactamente el mismo que se presentó en la tercera semana de diciembre, ¿no? Un proyecto con temas muy densos, muy abarcativos, muy complejos, obligados a tratarle todo en uno con esta modalidad ómnibus, a lo cual se le agregaron 2 elementos que a nuestro criterio complejizaron aún más el debate, ¿no? La reforma laboral dentro de la ley ómnibus y el paquete fiscal, que acuérdense que en su momento lo habían sacado y que ahora incluyó que los trabajadores vuelvan a pagar el impuesto a la ganancia de la 4ª categoría, ¿no? Así que un debate difícil donde nosotros obviamente dejamos muy clara la posición política junto con los diputados de la izquierda, los diputados socialistas y Natalia de la Sota. Fuimos los únicos que mantuvimos a lo largo de toda la sesión una coherencia en el posicionamiento en cada uno de los temas. Somos claramente oposición a la Argentina y lo que buscamos es que detrás de esa posición podamos ir reconstruyendo también un modelo de país a futuro. ¿Exclusión social, Germán, habrá exclusión social? ¿Cómo, perdón? ¿Exclusión social habrá? Es que los proyectos son muy malos, ¿no? Si te pones a pensar, no tiene nada que ver con la posibilidad del crecimiento económico, no tiene nada que ver con la posibilidad de la generación de empleo, al contrario, sigue teniendo esa idea vieja de que si uno flexibiliza las condiciones laborales se crea empleo en la Argentina. Realmente hay que remontarse a los gobiernos de Thatcher y Reagan para encontrarse con esa mirada, ¿no? Y me parece que nosotros dejamos muy claro que queremos otro país y lo dimos con un debate con muchísima altura, con muchísimos argumentos, con muchos fundamentos, no recurriendo a la chicana, permaneciendo en el recinto absolutamente todo el tiempo como corresponden. Ustedes saben que estas sesiones largas son sesiones que muchas veces se tensionan y me parece que a lo largo de todo este tiempo tuvimos una gran performance en el recinto. Obviamente que nos hubiera gustado que esta ley no pase, ¿no? Porque estas leyes son dañinas para los argentinos. Bueno, ustedes saben que yo trato de pontificar lo menos posible sobre la vida de los otros bloques. Está claro que tenían armado un esquema de trabajo parlamentario más sólido que el que tuvieron a finales de enero y a principios de febrero, donde pudieron efectivamente llevar al recinto el marco de acuerdo que habían logrado en las comisiones y eso fue lo que le permitió aprobarlo. Me quedo con el sinsabor de sectores que efectivamente uno esperaba que a la hora de hablar de temas trascendentes como la cuestión de los derechos laborales, como la cuestión del impuesto a las ganancias, la cuestión del monotributo, la rebaja en bienes personales, sin hacer nombre, ustedes saben que hay gente que acá cree realmente en que es necesario que tengamos una mirada distributiva, que tengamos una mirada de justicia social, que tengamos una mirada de la inclusión social. Ahí me engancho en lo que recién decían, ¿no? Me parece que lo importante es que nosotros dejamos prefijada nuestra posición política, que nosotros dijimos claramente dónde estamos parados y después el resto tendrá que dar explicaciones por qué aprobó todo esto. Si algo nosotros estamos dejando en claro es que hay una fuerte presencia en las calles a nivel de resistencia, de protesta a la política o contra la política económica de Javier Milei y un trabajo muy articulado en el recinto para que quede expresado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado la posición nuestra. ¿Cómo denuncia conflictividad social, diputado? En la Cámara Alta. Bueno, a ver, dos cosas. Sabes que trato de adelantar lo menos posible el movimiento en el Senado, serán nuestros compañeros y compañeras de bloque, ojalá que tengan en esto alguna posibilidad más de la que yo tuve, ojalá que ellos puedan frenar esta... No, pero jamás hablo yo de esas cosas, sabes que soy muy respetuoso en el funcionamiento de cada una de las cámaras, obviamente ahí están José Mayán, Anabel, Juliana, que tienen una amplia experiencia para llevar adelante todo esto. Respecto, por acá atrás escuchaba algo respecto a la conflictividad social, ¿no? Sí. Si uno mira hoy, por ejemplo, todo lo que está pasando
sucediendo en los puertos del Gran Rosario, ¿no? Ha afectado severamente los trabajadores porque los van a volver a pagar ganancias. Si uno ve todo lo que está sucediendo con las industrias que cierran, con los comercios que cierran, con los alquileres que no alcanzan, con las tarifas que aumentan, me parece que hay una situación cada vez más de zozobra en la población y soy sincero, nada de lo que se votó acá, ni en la ley de bases, ni en el paquete fiscal, ayudaron en lo más mínimo a que la gente pueda vivir un poquito mejor. Ahí estaba la palabra del diputado Germán Martínez, el jefe de bloque, que sobre todo cuestionó la metodología, ¿no? La forma que tomó la sesión, en esto que no se pudiera ir a una votación artículo por artículo. Hubo una batalla reglamentaria en el inicio de la sesión que la perdió Unión por la Patria. Sí, la ganó, como sí. decíamos antes, Silvia Lospenato, la propuesta de Silvia Lospenato de votar por capítulos o títulos, sí, que está dentro del reglamento, todo con votación nominal. Imaginemos lo que hubiese sido artículo por artículo si pensando lo mismo. Duró 6 horas la votación capítulo por capítulo. La agilidad de la sesión, ¿no? Hubiese sido... tendrías que haber ido hubiese durado hasta el miércoles. Hubiese durado un día más la sesión tranquilamente. Fue una avanzadora lo que pasó. Sí. Yo lo hablaba con Martín Bravo porque le decía, ¿pero alguna vez pasó que fuera así tan larga o es la más larga? Me dice, no, sí pasó. Pero tanto, yo decía, tantas horas. ¿Cómo hace alguien biológicamente para poder seguir? Se van en un momento. Sí. Se van. No, se van y duermen un rato a la noche. Y sí. Tenemos datos de algunos legisladores que no durmieron nada. Nada, sí. porque Miriam Bregman no durmió. No ella toda la ayer noche. estuvo presente, que les decía en la marcha, no sé si lo dije al aire o lo dije cuando estábamos en la pausa, que ayer estaba acompañando la marcha de la izquierda y que en un momento tuvo ahí como un cruce con el comisario que estaba a cargo del operativo del protocolo anti-manifestación. Y ella dijo, estoy literal, es mi tercer día despierta non-stop. Es decir, quizás se puede estar sin dormir, alguna gente puede hacerlo. Ahora, intelectualmente nunca vas a rendir, no podés pensar en un artículo, no podés pensar en una redacción, es muy difícil pensar con privación de sueño, ¿no? Pero lógico. Pero bueno, han elegido esta modalidad de este tipo de sesiones así. Yo la que recuerdo es la del aborto en 2018. Eso mismo me decía Martín. Pero se votó a las 9, a las 10 de la mañana. Sí, por eso yo... Y era una votación, bueno, después era una ley mucho más corta. Acá había una cantidad de temas, cada capítulo técnicos, era un tema. Y muy técnicos también. Claro. Porque toda la parte fiscal, bueno, que eso fue un poquito más ágil justamente. Pero después... Y estuvieron ordenadas las cuestiones de privilegio porque se fueron haciendo en tandas y en bloques, no duraron tanto. Fueron en 3 partes las cuestiones de privilegio. Y no fueron tantas, ni hubo homenajes, por ejemplo. Eso estuvo ordenado. Y los cuartos intermedios muy cortitos, 10 minutos, 20 minutos. Una reflexión, uno dice, sí, está bien, se trabaja, pero alguna vez se tiene que terminar la Argentina agónica, ¿no? De que son necesarias las megaleyes, los megacambios. Tiene que haber un poco de continuidad entre los gobiernos y que todo esto tenga menos tensión. Eso sería bueno. Sería completamente. Lo lógico. Bueno, este colectivo, ya que hablamos de ley de bases, ley ómnibus, ley tráfico, viste que va teniendo distintos nombres, este colectivo llega hasta acá. Yo me bajo en este pueblo. Ustedes siguen. La terminal. Ustedes siguen, ¿no? Ustedes siguen en el pueblo. Seguimos hasta la próxima parada. Hacia la próxima parada. ¿Y usted también? Sí. Perfecto. Y los acompaña Horacio Bombón, que ya está aquí entre nosotros. Claro que sí. Nos vemos mañana. Que tengan linda tarde. Chau.